Impresionantes son las imágenes que les vamos a mostrar de un bombardeo en Siria. Las cámaras de seguridad captaban el instante en el que los transeúntes de una calle de Alepo son sorprendidos por un mortero. 4 civiles han muerto y 10 han quedado heridos. La guerra civil siria deja hasta el momento más de 100.000 muertos. En Siria sabemos que a grandes rasgos hay una guerra civil desde hace 4 años, en un principio eran 2 bandos, el régimen que no se quiere ir y la oposición armada, llamada rebeldes, aunque por dentro tiene muchas divisiones. Con el tiempo se sumó el ISIS, porque vio en una guerra civil interminable terreno fértil para su propio juego. Esto que ven ustedes son imágenes cotidianas en Siria. En este caso son los rebeldes siendo bombardeados por aviones del ejército, ¿sí? Pero en medio del revuelo también está metido el ISIS, que a su vez es enemigo del mundo entero, ¿sí? Aclarado el contexto de lo que estamos viendo, vamos a contarles que ahora sí Alemania se suma a la coalición en contra del terrorismo islámico en Siria. Y esto tiene mucho que ver con lo que pasó aquel viernes a la noche en París. Porque lo contamos muchas veces, el ataque en París, que provocó más de 100 muertes, no fue el primero fuera de Siria o Irak. Sin ir más lejos, una semana antes había habido un ataque en el Líbano, en Beirut, en una mezquita, porque el ISIS mata a musulmanes también. Y sin embargo no tuvo tanta repercusión en esta parte del planeta. Tampoco fue el más mortífero. 2 semanas antes el ISIS había derribado un avión ruso con 224 pasajeros. Sin embargo, sí trae consecuencias un ataque en París. Una de ellas es que ahora Alemania se suma a la coalición en contra del ISIS y vamos a empezar a ver imágenes como estas. En este caso en particular son imágenes de la aviación rusa, pero todas son muy parecidas. Es un ataque de petróleo, ¿no? Desde el aire, exacto, hecho a posiciones del ISIS, se le llama así, posiciones, hay gente adentro, ¿no?, que muere. Sí. Pero tratan de atacar bases y también atacan pozos petrolíferos, porque la idea es terminar con la financiación del ISIS, que ustedes saben que mayoritariamente tiene que ver con los ingresos por petróleo vendido en el mercado negro. Por lo tanto, en resumen, ¿qué es lo que cambió después de los ataques en París? Primero, Alemania se suma a los bombardeos. Alemania ya había había aportado dinero, había aportado un buque, pero bueno, ahora suma aviones. En la práctica van a bombardear posiciones en Siria, sin pedirle permiso al gobierno local, igual que Estados Unidos, igual que Gran Bretaña. En Irak ustedes saben que las tropas de la coalición, los bombardeos de la coalición, cualquier tipo de ayuda es bienvenida por su presidente y por su primer ministro. En Siria todo lo contrario, a los únicos que le dan la bienvenida es a los rusos, que son sus aliados. Al resto no los quieren ni ver porque se meten en la guerra civil. Por lo tanto, consecuencias de lo que pasó en París. Primero, Alemania se suma a la coalición. Segundo, Inglaterra, que bombardeaba al ISIS en Irak, con el apoyo del gobierno local, también bombardea al ISIS en Siria, sin el apoyo del gobierno local. Otra consecuencia de lo que pasó en París, todos están revisando su política migratoria. Se veía venir, ¿no? Ante el temor de un caballo de Troya. Arrancó Estados Unidos, ¿no? Bueno, Estados Unidos, claro, en un principio varios estados del sur, sobre todo, de mayoría republicana, que tradicionalmente tienen tintes racistas, no quieren saber nada con esto de abrir indiscriminadamente las puertas a los refugiados sirios. Pero en particular en Europa se sabía que podía llegar a haber entre las decenas de miles de personas que ingresaban con su mejor buena intención, que son la gran mayoría, algún terrorista infiltrado. Creo que eran, era una cuestión de tiempo. En lo que va 2015, 700.000 personas ingresaron a Europa. Ingresaron y todavía están deambulando, ¿no? No encontraron todavía un lugar en donde estar. Y claro, ahora se sabe, o terminó ocurriendo algo que se sabía podía llegar a pasar, que entre los centenares de miles que entran con su mejor intención para rehacer su vida, puede haber terroristas infiltrados. Bueno, están empezando a cerrar las fronteras. El efecto que había generado el chiquito que falleció en las costas y que su imagen, digamos, generó conmoción en el mundo entero y sensibilizó también a los mandatarios de alguna manera, bueno, con lo que sucedió después en Francia, es decir, todo el avance que podía haber para una imagen termina eclipsando la otra, sí. Termina en el mundo, lamentablemente, estas cosas ocurren y justos pagan por pecadores. Pero el panorama es este, ¿no? Tenemos una guerra civil en Siria, desde hace ya 4 años, un problema que el mundo no pudo resolver y que cada vez se pone peor. Y por otro lado tenemos ahora bombardeos en contra de posiciones del ISIS en esa misma guerra civil, hecha ya y protagonizada cada vez más por países europeos a partir de lo que pasó en París. Y a propósito de París tenemos otra imagen también que permite saber qué es lo que está pasando hoy en sus calles. Fíjense, ¿reconocen la fachada?
es la de Bataclan. De hecho, ahí está el logo, ¿no? Este teatro que era desconocido por la gran mayoría, que lamentablemente aquel viernes a la noche fue noticia en el mundo. Reabrió sus puertas, mejor dicho, reabrió la calle, las puertas todavía no, pero reabrió la calle en donde se encuentra este teatro y ahora podemos ver, ¿no? Desde al lado cómo quedó y las imágenes de la muerte, paredes agujereadas. Este es el famoso callejón, ¿no? En realidad es una típica callecita europea. Para nosotros parece un callejón, pero bueno, son esas calles angostas tan bonitas de París. Claro, los impactos. Que lamentablemente quedaron así, con esta connotación. Bueno, ¿cuántas las personas puertas, murieron ahí? 130, ¿no? 131, si no recuerdo mal, fusiladas de a una. Y de hecho en la puerta ahora sí se puede ver lo que se describió muchas veces, y era que entraron a los tiros. Eran por lo menos 3 terroristas que ingresaron con la fuerza de ametralladora, que dejaron estos agujeros y que lamentablemente después el escenario de muerte se trasladó adentro. Bueno, abrió sus puertas como parte de esto de querer volver a la normalidad, ¿no? París intenta volver a la normalidad sin olvidarse lo que pasó y, entre otras cosas, para evitar que vuelva a ocurrir, y cerramos de manera capicúa, van a intensificar los bombardeos contra el ISIS, tanto en Siria como en Irak. الله أكبر مدينة دوما الله أكبر مدينة دوما 29/11 الله أكبر مدينة دوما فريق الدفاع المدني الله أكبر الله أكبر مدينة دوما فريق الدفاع المدني الله أكبر الله أكبر مدينة دوما الله أكبر مدينة دوما الله أكبر أبو سامة الله أكبر الله أكبر مدينة دوما 29/11 فريق الدفاع المدني أبي عماد سرك شيء أبو سامة